En septiembre de 2019, Steven Weber Jr., de 40 años, y su novia Kenesha Antoine se fueron de vacaciones a la isla de Pemba. Para este momento, Steven había estado saliendo con Kenesha por un tiempo y había planeado proponerle matrimonio durante este viaje. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que el viaje más feliz de sus vidas estaba a punto de convertirse en una tragedia irreversible. Las bases de esta tragedia se sentaron cuando ambos llegaron a la isla y se registraron para hospedarse en el Manta Resort, justo frente a la costa. El lugar tenía una vista agradable e ininterrumpida del océano, así como un área en la azotea para relajarse y disfrutar del clima tropical. Sin embargo, la característica más importante del resort era la habitación submarina, que ofrecía una vista de 360 grados de la vida marina que rodeaba el resort. Esta habitación era la base completa del plan de Steven para proponerle matrimonio. Él se puso unas gafas para nadar y se sumergió hasta una de las ventanas de esta habitación, lo que hizo que Kenesha comenzara a grabar. Luego desenrolló una nota en papel dentro de una bolsa Ziploc y la presionó contra la ventana. Decía: I can't hold my breath long enough to tell you everything I love about you, but everything I love about you, I love more every day. Después volteó la nota, y del otro lado había una propuesta de matrimonio para Kenesha, que decía: Will you please be my wife? Oh, it's so cute. What? También le mostró el anillo de compromiso que había llevado para esa ocasión antes de nadar hacia la superficie para escuchar la respuesta de Kenesha. En ese momento, Kenesha dejó de grabar y corrió hacia la parte superior, ansiosa por darle su respuesta. Pero cuando miró hacia afuera, en lugar de ver a un Steven sonriente, no vio nada. Steven no estaba por ningún lado. Kenesha subió al techo, con la esperanza de que estuviera allí. Lamentablemente, no había señales de Steven en ninguna parte. Él había desaparecido, en algún punto entre mostrarle el anillo y nadar hacia la superficie. Después de comprender completamente la gravedad de la situación, Kenesha pidió ayuda, y varios locales corrieron para asistirla. Desafortunadamente, tomó tiempo encontrar a Steven. Estaba flotando en el agua, y para ese momento ya era demasiado tarde. Algunos empleados del resort intentaron reanimarlo con RCP, pero no fue efectivo. Steven había calculado mal cuánto tiempo podía aguantar la respiración debajo del agua, y se ahogó antes de poder llegar a la superficie. Incluso puedes ver su mano temblando mientras sostiene el anillo hacia el final del video, su cuerpo diciéndole desesperadamente que necesita aire ya. Pero en su esfuerzo por transmitir su mensaje y hacer el momento aún más especial, él ignoró esta señal, y lamentablemente pagó el precio más alto. Mini Joe es un canal de YouTube que ocasionalmente publicaba videos de viajes hasta hace 3 años. La mayoría eran blogs típicos mostrando a los anfitriones en diferentes expediciones alrededor del mundo. Sin embargo, de los aproximadamente 30 videos que han subido, uno destaca por lo perturbador que es. Este video contiene una colección de imágenes que Joe y sus amigos capturaron mientras realizaban buceo técnico en el Blue Hole de Dahab, Egipto, considerado a menudo el sitio de buceo más mortal del mundo. Hay informes contradictorios sobre el número total, pero la mayoría coinciden que entre 130 y 200 buzos han perdido la vida intentando alcanzar sus profundidades. Eso es un promedio de 8 vidas por año, y lamentablemente la cifra sigue aumentando. Lo peor es que los restos de muchas víctimas nunca son recuperados, lo cual es exactamente lo que hizo el video de Mini Joe tan inquietante. Su inmersión comenzó como cualquier otra, pero conforme descendieron más y más, se encontraron con tanques, líneas y trajes de quienes llegaron antes y nunca regresaron. Algunos restos estaban atascados en grietas estrechas del fondo oceánico, insinuando lo que pudo haber salido mal para ellos. La mayoría también estaba tomada por el entorno, lo que sugería que habían estado allí durante años. Por encima de todo, estos encuentros servían como recordatorio constante del verdadero peligro del buceo técnico. Los buzos a menudo deben cargar múltiples tanques pesados antes de siquiera comenzar el descenso. Luego, una vez en el agua, deben monitorear constantemente sus niveles de oxígeno mientras se mantienen atentos a su entorno. Las cosas se vuelven aún más peligrosas cuanto más profundo se bucea, donde incluso un instante de distracción puede convertirse rápidamente en algo fatal. Sin embargo, todo esto es cierto para cualquier inmersión, sin importar la ubicación.
Lo que hace al Blue Hole de Dahab aún más peligroso es la falsa sensación de seguridad que proporciona. Los Blue Holes, para quien no lo sepa, son como cuevas verticales en el océano que son mucho más profundas que el piso oceánico circundante. Y el de Dahab, Egipto, es una versión aún más extrema. Uno de los mayores factores que contribuyen a su letalidad es su profundidad, unos 130 metros, algo que no es evidente desde la superficie. También es casi una caída vertical hasta el fondo. Esto toma por sorpresa a muchos buzos nuevos, haciendo que calculen mal sus niveles de gas y trágicamente se conviertan en otro nombre más en el memorial cercano al sitio. Uno de los casos más conocidos es el de Yuri Lipsky, un instructor ruso de buceo de 22 años con amplia experiencia. Sin embargo, no tenía experiencia previa en el Blue Hole de Dahab, lo que terminó costándole la vida. Las imágenes de su cámara de buceo recuperada mostraron cómo descendía más rápido de lo esperado, luchando por mantener sus niveles de gas bajo control, intentando desacelerar rápidamente su caída, lo que provocó que su dispositivo de flotabilidad estallara, y eventualmente sucumbiendo al envenenamiento por nitrógeno en tan solo 4 minutos desde el inicio de la inmersión. No obstante, la enorme profundidad es solo una parte del peligro de este Blue Hole. Como mostró el video de Mini Joe, la otra parte de su letalidad proviene de la red de cuevas parcialmente colapsadas dispersas por la zona. Prometen vistas increíbles y parecen lugares ideales para bucear a primera vista, pero en realidad son engañosamente difíciles de navegar. Pasajes estrechos y rocas afiladas están por todas partes. Un solo error puede dejar atrapado a un buzo técnico en una de estas cavernas sin salida, hasta que inevitablemente se le acabe el gas. El terreno también dificulta enormemente las labores de rescate, y muchas familias prefieren dejar a sus seres queridos allí, para no poner más vidas en riesgo durante intentos de recuperación. Esto explica por qué Joe encontró tantos trajes de buceo en su video. En julio de 2016, un buzo llamado Jacob Childs participó en un viaje grupal de buceo frente a la costa del sureste de Queensland, Australia. El barco se detuvo aproximadamente a unos 56 kilómetros de la costa, y Jacob fue el penúltimo en sumergirse. Sin embargo, un minuto después de entrar al agua, la cuerda de buceo se le resbaló de la mano. Pensó que podría nadar de regreso al barco y comenzar de nuevo, pero cuando se acercó se sorprendió al ver que la cuerda ya había sido recogida. Y antes de que pudiera pensar qué hacer, una fuerte corriente barrió la superficie del océano y lo separó del barco. Para empeorar las cosas, el capitán del barco también se fue a pescar mientras todos estaban buceando. Para cuando los demás buzos regresaron al barco y se dieron cuenta de que Jacob faltaba, él ya estaba totalmente fuera de su vista, quedando varado en medio del océano, a 56 kilómetros del pedazo de tierra más cercano. Dicho eso, la distancia a tierra era lo de menos en ese momento para Jacob. Para empezar, el agua alrededor de él estaba casi a 20 grados Celsius. No era lo suficientemente fría como para que se desmayara inmediatamente, pero sí lo bastante para drenar lentamente su calor corporal, haciéndolo más susceptible a la hipotermia y al agotamiento con cada minuto que pasaba. También era tarde por la tarde, y el sol estaba a punto de ponerse, lo que significaba que solo empeoraría. Después de un rato, un avión de rescate pasó volando 2 veces por encima de él, pero no lo vio. Y esto fue mientras aún había luz, y su indicador inflable era visible desde bastante distancia. Él sabía que una vez que oscureciera, sus probabilidades de ser rescatado caerían casi a cero. Sun's going down. Sun goes down, they won't do nothing. That's a wrap on old, I guess. Lamentablemente no había nada que Jacob pudiera hacer en ese momento más que esperar y continuar grabando lo que posiblemente sería su último mensaje para su familia. Identificar la dirección correcta y luego nadar más de 35 millas habría sido prácticamente imposible. Si hubiese intentado llegar a la costa por su cuenta, probablemente se habría agotado y ahogado en el camino. Intentó seguir un barco pesquero que vio a lo lejos, pero rápidamente se dio cuenta de que no podría acercarse lo suficiente como para llamar su atención. It's way too far for me. It'd be like 15, 16 meters now. Dejándolo desanimado. Además, nadar demasiado lejos de su ubicación original también reduciría sus posibilidades de ser rescatado, ya que los equipos de búsqueda ya no sabrían dónde buscar.
A medida que el cielo se oscurecía y el avión de rescate fallaba en localizarlo varias veces, empezaba a sentir frustración. There's a plane coming back. There's a rescue boat way over there. Helpful, that. El agua salada también lo estaba deshidratando extremadamente rápido, empeorando sus posibilidades de sobrevivir minuto a minuto. Sin embargo, Jacob tenía suficiente experiencia para saber que entrar en pánico o enojarse no serviría de nada. Lo correcto era quedarse quieto y hacer el menor esfuerzo posible. Después de derivar en medio de la nada por más de 6 horas, finalmente fue avistado por un helicóptero y llevado a salvo a un bote de rescate. Con el sol prácticamente bajo el horizonte, estuvo peligrosamente cerca de perder la vida ese día. Afortunadamente, pudo recuperarse sin lesiones permanentes. El 26 de mayo de 2013, un grupo de 3 remolcadores intentaba estabilizar un petrolero durante una fuerte tormenta a casi 32 kilómetros de la costa de Nigeria. Fue entonces cuando uno de los barcos, llamado Jaskin 4, fue golpeado por una enorme ola rebelde. Esto volcó el barco y lo hizo hundirse rápidamente, desapareciendo bajo la superficie en cuestión de segundos. La empresa detrás de la operación, West African Ventures, envió inmediatamente una misión de rescate. Sin embargo, el mal clima hacía casi imposible cualquier esfuerzo inmediato. Eventualmente enviaron un helicóptero para buscar sobrevivientes que hubieran logrado salir a la superficie. Desafortunadamente, después de un día entero de búsqueda, no encontraron ni un solo miembro de la tripulación del Jaskin 4 todavía con vida. Esto dejó a la empresa sin otra opción más que asumir que la tripulación había fallecido y comenzar una misión de recuperación de cuerpos. La tarea fue asignada a 6 buzos de saturación que estaban instalando tuberías submarinas cerca del área. La única razón por la que fueron escogidos era porque eran los más cercanos al sitio. Aún así, les tomó alrededor de un día llegar al lugar y empezar a buscar el Jaskin 4. Las olas fuertes habían desplazado significativamente su posición, causando más pérdida de tiempo antes de que pudiera comenzar la misión. Lamentablemente ese sería solo uno de los obstáculos. Una vez que localizaron el Jaskin 4 y descendieron, descubrieron que el barco estaba totalmente boca abajo. Ahora descansaba sobre su mástil principal, que podría colapsar en cualquier momento, debido a la actividad pirata frecuente en la zona. Todas las entradas del Jaskin 4 estaban cerradas con llave, obligando a los buzos a usar sopletes especiales para poder acceder. Sus sospechas se confirmaron. Para la tarde del 28 de mayo, 2 días después del hundimiento, el equipo de rescate había recuperado los restos de 4 tripulantes, pero 2 seguían desaparecidos. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, uno de los buzos, Tony Walker, hizo un descubrimiento increíble. Para contexto, Tony estaba recibiendo instrucciones de su supervisor, Colby Barrett, desde la superficie. Tony también inhalaba una mezcla de gases que incluía helio, lo que hacía su voz más aguda. Mientras buscaba alrededor del barco volteado, vio lo que parecía una mano humana. Supuso que pertenecía a otro tripulante fallecido. Para su sorpresa, la mano se movió y lo agarró. All right, so you should be walking on the ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. All right. Just. All right. Just hold him there, okay? Just keep him there. No, I don't know what we're gonna do. All right, just keep him there and keep him calm, okay? All right, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. Este hombre era Harrison O'Kennedy, cocinero del Jaskin 4, de 29 años. Después de más de 60 horas bajo el agua, Harrison seguía vivo. También parecía estar muy consciente de todo lo que ocurría a su alrededor, y permanecía calmado para ayudar a los rescatistas. Aparentemente, Harrison estaba en el baño cuando el barco se volteó. Intentó llegar a la compuerta de emergencia, pero el agua entró rápidamente y atrapó a la tripulación. Según él, fue el único que logró sobrevivir construyendo una especie de balsa interior con madera, cartón y un colchón. Después de encontrarlo, los rescatistas le dieron agua fresca y un arnés para mantenerlo cerca. Sin embargo, los buzos sabían que no tenían mucho tiempo para planear un rescate adecuado. Verás, la burbuja de aire en la que estaba Harrison estaba a punto de agotarse, probablemente en menos de 1 hora. Harrison podía terminar asfixiándose si no actuaban rápido. Por otro lado, no podían simplemente amarrarlo a una cuerda y llevarlo directo a la superficie. Él ya había pasado más de 2 días y medio en un ambiente de altísima presión.
Llevarlo demasiado rápido podría causar la enfermedad por descompresión, que en casos extremos también puede ser mortal. Afortunadamente, debido al tipo de trabajo de los buzos, instalar tuberías submarinas, ellos estaban equipados de manera única para este tipo de emergencias. Para ser específicos, tenían una campana de buceo presurizada unida a la embarcación, donde colocaron a Harrison después de consultar con un médico. Si hubiera sido un equipo de buceo estándar con equipo normal, no habrían tenido nada para mantener con vida a Harrison. Una vez en la superficie, también tuvo que pasar tiempo en una cámara de descompresión para evitar efectos secundarios, y salió relativamente bien físicamente. Sin embargo, aunque su cuerpo sanó, el trauma mental de estar atrapado en un barco volteado en el fondo del océano por más de 2 días, sin saber si alguien vendría a rescatarlo, le dejó un trastorno de estrés postraumático del que aún se recupera. El 13 de diciembre de 2013, el youtuber Kodiak Thunder subió un video mostrando una experiencia cercana a la muerte que tuvo mientras buceaba. A diferencia de muchos otros buzos, la motivación de Kodiak no era solo llegar lo más profundo posible o alcanzar algún punto submarino. En cambio, sus inmersiones eran más para atrapar peces y crustáceos con las manos o con arpón. Pero mientras perseguía una langosta, nadó demasiado adentro de una cueva submarina. Logró atrapar la langosta que buscaba, pero al girar, no tenía idea de cómo salir. Afortunadamente, después de nadar unos minutos dentro de la cueva, encontró la salida y logró salir sin problema. Sin embargo, esto fue increíblemente afortunado. El buceo por sí solo es muy peligroso. Una sola distracción puede convertirse rápidamente en tragedia irreversible. Pero a menos que estén muy profundo, los buzos tienen la opción de nadar hacia la superficie y esperar rescate. En el buceo en cuevas, no. Uno de los principales peligros en una cueva es el entorno mismo. A diferencia del océano abierto, muchas cuevas submarinas tienen pisos cubiertos de sedimento extremadamente fino. Una patada mal controlada, o incluso las burbujas del regulador impactando el techo pueden levantar este sedimento. Esto crea un silt out, una condición donde la visibilidad cae a cero instantáneamente. Las luces de alta potencia se vuelven inútiles, y en casos extremos, el buzo ni siquiera puede ver sus propias manos, mucho menos su entorno. Esto también les impide ver sus indicadores o las cuerdas guía. En resumen, ya no saben a dónde van, ni dónde deberían ir, ni si están recibiendo la mezcla correcta de gases. En el mejor de los casos, pueden seguir nadando y esperar que la cueva sea lo suficientemente recta para guiarlos eventualmente fuera del agua turbia. Pero si no pueden monitorear sus gases, el envenenamiento por nitrógeno puede volverse un problema serio. Afecta su función cognitiva y motora, dejándolos tomar sus últimos alientos en la cueva, a menos que alguien esté allí para rescatarlos. E incluso entonces, el rescate no siempre es una opción. Muchas cuevas submarinas son extremadamente estrechas, y con tanques y otros equipos esenciales. Navegar estos espacios se vuelve aún más difícil. En la mayoría de los casos, ni siquiera hay espacio para dar vuelta, así que si un buzo pierde el conocimiento, los demás pueden quedar atrapados detrás y perder la vida también. Uno de los casos más conocidos de este escenario ocurrió el 6 de febrero de 2014, cuando un equipo de 5 buzos finlandeses fue a Noruega para bucear en la cueva Plura. Los 5 eran buzos veteranos, y sabían exactamente lo que hacían. Incluso habían trazado la ruta exacta que planeaban seguir. Sin embargo, al cruzar la sección más estrecha de la cueva, el cilindro de uno de los buzos se atoró, impidiéndole avanzar y bloqueando a los demás. El caos de la situación hizo que 2 de ellos entraran en pánico, fallaran en monitorear sus indicadores y murieran en cuestión de minutos. Los otros 3 apenas lograron salir con vida. Uno tuvo que quitarse el equipo para pasar por el buzo atorado y nadar el resto, tomando aire de pequeñas bolsas en el techo. Los 2 restantes tuvieron que regresar por la entrada original con casi nada de aire en sus tanques. El hecho de que alguno sobreviviera fue prácticamente un milagro, resaltando el verdadero terror del buceo en cuevas, porque cuando algo sale incluso un poco mal dentro de una cueva, incluso los buzos más experimentados pueden luchar por sobrevivir. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar.
Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.